Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, gracias. Entonces vamos a empezar hablando un poquito del metabolismo de los aminoácidos. Vamos a empezar un poquito hablando de la digestión de los mismos. Nosotros ya hemos visto y hemos mencionado un poquito acerca de algunas moléculas importantes. Ya mencionamos los hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, todavía nos falta en las siguientes clases el metabolismo de los lípidos. Hoy hacemos énfasis a las proteínas. La finalidad de la digestión, ¿verdad?, es llevar de los compuestos complejos, por decir, ¿verdad?, como en el caso de las proteínas, pues son las proteínas en sí, y en el proceso de la digestión, irlo digiriendo, ¿verdad?, rompiendo enlaces para formar compuestos más simples, como puede ser un péptido, y poco a poco haciéndolos más simples hasta llegar a lo más básico, que sería un aminoácido, que es la base, ¿verdad?, en el monómero de unidad que estructura una proteína. Entonces, esto sería el proceso de digestión en las proteínas. La digestión de proteínas, no, ¿tú lo tenías siempre? Sí, ok, perdón. Entonces, el proceso de la digestión de las proteínas involucra pues varios procesos. Uno, la digestión enzimática y desnaturalización. En la primera parte es a nivel gástrico, ¿no? De ahí, acción proteolítica de enzimas del páncreas, y esto se da a nivel intestinal. De ahí, acción proteolítica también de enzimas intestinales, ya explícitamente en el borde del cepillo, que es en el intestino también. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos puede explicar bastante bien desde la ingesta de un alimento que contenga proteínas, ¿verdad? Cuando lo introducimos a la boca. De ahí podrían empezar algunas enzimas específicas a degradar algunos componentes, ¿verdad? Las proteínas específicamente vamos a ver que es hasta el estómago, ¿verdad? Vimos la diferencia de la amilasa en la saliva, ¿verdad?, con los hidratos de carbono, y ahora vemos que va a empezar el proceso de las proteínas en el estómago. Entonces vemos acá, llegamos al estómago. Acá es importante la secreción del ácido clorhídrico. Una de las proteínas más importantes del estómago es la pepsina. Siempre se degradan como zimógenos, que son proteínas que no están activas, ¿verdad? Entonces la secreción del ácido clorhídrico en este momento es el que va a activar. Disminuye el pH del estómago, mantiene, ¿verdad?, el pH del estómago ácido para que se pueda activar el zimógeno pepsinógeno y se pueda convertir a pepsina, digamos. Entonces aquí empieza el primer proceso de la digestión, ¿verdad? Puede ir siguiendo el camino de la digestión, ¿verdad? Y vamos a ver aquí ya la participación entonces que va a llegar a la primera parte del intestino, que es el duodeno. Y aquí es donde vemos que hay liberación de enzimas pancreáticas, ¿sí?, que van a viajar y van a llegar y su activación va a ser aquí en el duodeno. Algunas sales biliares, pero estas son más importantes en los lípidos. Cuando veamos lípidos los vamos a ver, porque aquí, si se dan cuenta, están también involucradas en la degradación de lípidos y proteínas y de carbohidratos, pero hacemos énfasis solo en proteínas. Entonces, ya aquí en el intestino tiene que aumentar el pH, ¿verdad? Entonces, aquí se libera bicarbonato, ¿verdad? Para poder nuevamente elevar el pH, recuérdense que aquí estaba ácido, necesitamos la liberación del bicarbonato. Esto lo hace una hormona secretina que estimula que se libere bicarbonato en el intestino, y esto va a elevar el pH, ¿verdad? Esta elevación del pH entonces ya va a hacer la activación, porque aquí el pH es ideal o óptimo de estas enzimas, es alcalino. Entonces esto va a activar a distintas enzimas que incluso son liberadas del páncreas, ¿verdad?
que vamos a ver, que hay enteropepsidasas, exopepsidasas. Ya aquí, entonces, se va a empezar a hacer a escindir, a romper, a cortar, ¿verdad? Por hidrólisis los enlaces peptídicos. Sigue el tránsito, pasa al yeyuno, ¿verdad? Y sigue la degradación. Comúnmente aquí se empiezan a degradar a péptidos, como dijimos, los aminoácidos, que son con menor número de aminoácidos, ya baja al yeyuno. Aquí se absorbe hidróxido de cloro, se absorbe agua, se va como deshidratando y sigue la hidrólisis de los enlaces, ya vamos hacia oligopéptidos, ¿verdad? Y lo que queremos al final es llegar hasta, si se dan cuenta, aquí vamos al hilo, ¿verdad? Ya llegar a dipéptidos o tripéptidos, que son como los más básicos y los más pequeños, y lo que queremos es llegar hasta el aminoácido como tal. Y lo que no se absorbe acá se va a empezar, si se dan cuenta, la absorción de los dipéptidos y tripéptidos, es a lo más pequeño que llegamos en la digestión, para que ellos puedan ser ya introducidos al plasma sanguíneo y a los tejidos, ¿no? Lo que no se absorbe en esta área, pues va a ser expulsado por las heces, por el colon, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos de manera general el proceso de digestión. Acá lo mismo, solo que más de cerca, ¿verdad? Tenemos el estómago. Recuerdan que dijimos que ahí es donde iniciaba con el pH ácido. Empieza la hidrólisis, el rompimiento de las proteínas con la pepsina, que es la acción de la pepsina. De ahí pasa al intestino, ¿verdad? Acá ya fue la actividad de la pepsina en el estómago. Cuando ya está en el intestino, en el duodeno, en la primera parte, el páncreas, la actividad del páncreas, las enzimas pancreáticas, aquí estamos mencionando específicamente tripsina, miotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, son las que van a escindir, ¿verdad? A romper los enlaces. Sabemos que estos, como dijimos, eran zimógenos, se activan, ¿verdad? Y aquí en el intestino ya empieza el rompimiento de los enlaces, van a pasar ya en la superficie luminal, oligopéptidos, participación de endopeptidasas, aminopeptidasas, dipeptidasas, ya estamos volviendo más pequeños, ¿verdad? Dipéptidos, tripéptidos, si se dan cuenta, ya como dipéptidos y tripéptidos son absorbidos por el borde incipio del intestino y van a ingresar al enterocito como tal, porque este es el lumen. Cuando ingresan al enterocito como tal, van a ser después transportados al capilar sanguíneo, al plasma, para ser difundidos a todos los tejidos. Aquí un mecanismo de transporte, si se dan cuenta, algunos aminoácidos como dipéptidos y tripéptidos pueden ser cotransportados con el sodio para absorberlo del lumen hacia el interior del enterocito. Igual aquí cotransportados con hidrogenión, ¿sí? Los aminoácidos. Estos, bueno, aquí solo está la participación del sodio que se cotransporta, de ahí en la bomba de sodio y potasio, acá para el capilar sanguíneo, y que del enterocito para pasar al capilar sanguíneo es por difusión facilitada, porque es parecido, no es parecido, es igual que la glucosa, ¿verdad? El aminoácido se puede transportar, el transportador es por difusión facilitada hacia el plasma, hacia los eritrocitos que están en el plasma sanguíneo. Acá solo mencionamos que la absorción de los aminoácidos es dependiente de sodio, como dijimos acá, por el cotransporte, y puede requerir también fosfato de piridoxal, complejo de vitamina B6. El mecanismo de expulsión del sodio, bueno, que es acá, requiere consumo de ATP porque es una bomba de sodio-potasio. Y esta es transporte activo que depende de ATP. Y aquí solo para mencionar el proceso de degradación dietética en el intestino delgado de las proteasas pancreáticas. Entonces, como la participación, dijimos, de las enzimas pancreáticas va a venir a degradar las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta. Entonces mencionamos acá, aquí están los enlaces peptídicos, miren, que son susceptibles
a la hidrólisis, ¿verdad? Que sabemos que la hidrólisis es el rompimiento del enlace peptídico que involucra rompimiento de una molécula de agua, ¿verdad? Para cada una de las proteasas pancreáticas, ¿verdad? Las enzimas pancreáticas. Aquí mencionan que las primeras tres, estas tres, tripsina, quimiotripsina, elastasa, escinden, son de tipo endopeptidasas. Las que son endopeptidasas se escinden dentro del polipéptido, de enlaces peptídicos que están dentro del polipéptido. Y las últimas dos, que son carboxipeptidasa A y B, son de tipo exopeptidasas y esas cortan en los extremos. Por eso estamos viendo que está cortando aquí un extremo. Son los ejemplos de cómo es el mecanismo y donde pueden ir cortando, escindiendo para de una proteína ir degradando hacia un oligopéptido, posteriormente tripéptido, dipéptido, ¿verdad? Podemos mencionar también dentro de los datos importantes que existen aminoácidos esenciales y no esenciales para el hombre. Los aminoácidos esenciales son los que nosotros debemos ingerir en la dieta. ¿Por qué los debemos ingerir en la dieta? Porque no los sintetiza nuestro organismo. Esto es importante. No se sintetiza dentro del organismo. Las células específicamente hepáticas no lo sintetizan. Entonces, uno de los más importantes, miren, aquí está la arginina. ¿Sí? La arginina es esencial, la debemos ingerir en la dieta. Y aquí están todos enumerados, nombrados. La arginina es vital, importante para formar urea. Entonces, es de vital importancia su ingesta. Y ahí tenemos los no esenciales, son los que no están esencial ingerirlos en la dieta. ¿Por qué? Porque sí se pueden sintetizar. Y ustedes ahorita que revisaron el caso vieron ejemplos de cómo se sintetizaban estos aminoácidos. ¿Sí? ¿Miren? Cada uno de estos sí se pueden sintetizar, las células los pueden sintetizar, hay mecanismos, entonces se clasifican como no esenciales porque sí los podemos sintetizar dentro de las células. Origen de los aminoácidos no esenciales, entonces los que mencionamos que no son esenciales porque sí se sintetizan en nuestras células, entonces la alanina. ¿Verdad? La alanina, ¿de dónde la obtenemos? Del piruvato, por transaminación. Eso ustedes incluso en el caso clínico lo explicaron, ¿verdad? Y esta es reversible, ¿verdad? Tanto alanina como piruvato, y piruvato como alanina, ¿verdad? Es algo reversible por el proceso de transaminación. Bueno, de ahí está asparagina, aspartato, arginina, ácido glutámico, glutamina y prolina. Estos se obtienen de intermediarios del ciclo de Krebs. Y esto es importante, y aquí los podemos obtener. Al metabolizar intermediarios del ciclo de Krebs, podemos obtener estos aminoácidos. La serina, del 3-fosfoglicerato de la glucólisis. Esto es importante. La glicina, la obtenemos de la serina. La cisteína, la obtenemos de la serina, de la metionina, que este aporte requiere azufre para poder sintetizarla, y la tirosina específicamente es derivada de fenilalanina por hidroxilación de fenilalanina, y ahí obtenemos tirosina. Entonces, es ejemplo de dónde podemos obtener nosotros los aminoácidos no esenciales. Tenemos que recordar, aquí solo estamos recordando la estructura de un aminoácido, porque es importante. Tenemos que tiene un carbono alfa, lo mencionamos alfa en el centro, ¿sí? Todos, ¿sí? Ejemplo, glicina y alanina, pero en general todos tienen que tener un carbono central, tienen un grupo amino, este es el que nos interesa ahora bastante, ¿no? El grupo amino, ¿sí? Todos tienen que tener un grupo carboxilo, todos como base. Pueden tener también un hidrógeno adicional, ¿vale? Y pueden tener un grupo R radical que le va a dar la variedad. Bueno, en el de la glicina es fácil porque es nuevamente un hidrógeno, acá en la alanina, CH3, entonces este les va a dar la variedad. Y esto los puede hacer distintos, van a tener o no tener, o ser diferente. La base aquí, entonces, es que nosotros vamos a hablar de los esqueletos de carbono y el grupo amino, ¿no? Porque vamos a ver que para metabolizarlo lo más importante es separar el grupo amino del esqueleto de carbono. Por eso hablamos de los esqueletos de carbono, ¿no? Porque tenemos aquí un carbono central y el carbono del grupo carboxilo. Entonces hablamos
de los esqueletos de carbono, que comúnmente la finalidad o la utilización de estos esqueletos de carbono va a ser para energía. Y el amonio pues se va a tener que metabolizar y excretar en el ciclo de la urea, porque puede ser tóxico, ¿verdad? O para resintetizar nuevamente proteínas y no se desecha. Formas en que podemos almacenar energía en nuestro cuerpo. Entonces, aquí están descritas, las hemos ido viendo, por lo menos estas, porque hemos visto cómo se almacena los carbohidratos, como glucógeno, que se puede almacenar tanto en hígado y en músculo, ¿no? ¿Sí? Cuánta energía nos da, cuánto en peso en relación al peso, al tamaño del hígado y la cantidad de músculo, ¿verdad? Que puede ser más, por eso. Glucosa libre, más que todo, solo va a estar presente en los fluidos corporales, en el plasma, ¿no? En los eritrocitos. Los triglicéridos en el tejido adiposo, una gran cantidad, ¿no? Y las proteínas que específicamente donde pueden estar presentes, porque las proteínas como tales no se almacenan, ¿oye? Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros solo cómo están estructurando músculo, que sería donde hay mayor cantidad, ¿verdad? El músculo es proteína, en peso 6.000 gramos, en energía, hablando de kilojoules, son 100.800 y kilocalorías 24.000. Y de ahí solo las proteínas que estructuran membranas, ¿verdad? Obtienen sus distintas funciones, pero realmente no se almacenan las proteínas, las encontramos funcionales como aquí en el músculo, estructurando un tejido, ¿verdad? Destinos de los aminoácidos. Muy bien, entonces vamos a ir viendo ahorita el destino a la hora de metabolizar el aminoácido. ¿Qué destino puede tener? Bueno, el exceso de aminoácidos, ¿verdad? Cuando hay un exceso sobre las necesidades metabólicas, como dijimos, no puede almacenarse, ¿sí? Como los ácidos grasos, como la glucosa, no los podemos almacenar, los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos, la glucosa como glucógeno, no la podemos almacenar, por lo que comúnmente ellos deben ser degradados, ¿verdad? Degradados o catabolizados, que sería el sinónimo. Entonces, ¿cómo los degradamos? Como les expliqué anteriormente, en la estructura del aminoácido, tenemos que separar el grupo amino y el esqueleto de carbono. Esa es la manera de metabolizarlos. Entonces, parte del nitrógeno de los aminoácidos degradados es utilizado para sintetizar bases púricas y pirimídicas. Entonces, ahí está. El grupo amino es el que tiene el nitrógeno, ¿sí? Que es la base de la estructura de las proteínas. Aquí está involucrado en el grupo amino. Entonces, el grupo amino o es secretado o puede ser reutilizado para síntesis pues, de otros aminoácidos o proteínas, o incluso hablamos acá que puede ser utilizado para sintetizar bases úricas y pirimídicas, que esto también es importante. Cuando hablamos de degradación entonces de las proteínas, se menciona que se catabolizan 1 a 2% del total de proteínas musculares. ¿Miren? Esto es poquito, ¿verdad? Mucha proteína en el músculo, pero está estructurando el músculo, ¿verdad? 1 a 2% se catabolizan, 75-80% de los aminoácidos liberados se van a reutilizar en la síntesis de nuevas proteínas. Esto también es importante, ¿no? Aunque se metabolicen, se pueden reutilizar, ¿verdad? Y ahora sí, 20-25% del nitrógeno, o sea, que está incorporado en el grupo amino restante, se va a eliminar como urea. También es distintos destinos que pueda tener el metabolismo de las proteínas, ¿verdad? Muy bien. Esta mencionamos que hay un recambio. ¿No? El recambio proteico es la simultánea y la degradación de moléculas proteicas. Están sintetizando, pero al mismo tiempo se están degradando. Los adultos sanos que son bien alimentados, la cantidad total, es importante, ¿verdad? De proteína en el cuerpo va a permanecer constante, debido a que la velocidad de síntesis es justo, o sea, es suficiente para reemplazar la proteína que está siendo degradada. Entonces, pero el recambio debe ser exacto en adultos pues bien alimentados. Acá en este cuadro mencionamos, ¿verdad?, que la proteína de la dieta puede variar desde nada, por ejemplo, gallunas
puede ser 600 gramos al día, o en dietas ricas en proteínas, específicamente, se puede llegar hasta 600, pero una dieta como típica, aquí específicamente sería de un estadounidense, se menciona que pueden ser 100 gramos al día, ¿verdad?, de obtención de proteínas. Y las proteínas corporales en total pueden ser 400 gramos al día, ¿verdad? Eh, y la síntesis de aminoácidos que nosotros conocemos como no esenciales puede variar. Esto puede variar, ¿verdad?, según las necesidades, pero esto todo puede generar no solo lo de la dieta, ¿verdad?, sino de la síntesis de los no esenciales que sí están dentro de la célula, puede crear una poza de aminoácidos, ¿verdad?, una cierta cantidad que puede variar entre 30 gramos al día, ¿eh? Mencionamos que esta poza, pues 400 gramos más o menos son de proteínas eh, eh, corporales que estructuran pues todo nuestro cuerpo, ¿no? Y también que muchos de estos aminoácidos que están aquí en la piscina, digamos, de aminoácidos, nos pueden servir para sintetizar porfirinas, para sintetizar creatinina, para sintetizar neurotransmisores, esto es importante, neurotransmisores para el buen funcionamiento del sistema nervioso central, la síntesis también de purinas, de pirimidinas, ¿sí?, que ya sabemos que estos van a estructurar los ácidos nucleicos, y también otros compuestos que puedan tener eh, nitrógeno, ¿verdad? Entonces todo esto nos pueden servir las proteínas, no solo de la dieta, sino las que sintetiza nuestro cuerpo, ¿verdad? En algún punto también estos aminoácidos sabemos que pueden ir a gluconeogénesis. Algunos aminoácidos pueden ser gluconeogénicos, precursores gluconeogénicos, y pueden formar glucosa. Esto también es importante. Y ya sabemos que cómo se almacena la glucosa, como glucógeno, ¿no? Y también algunos puedan ser partícipes en la síntesis de cuerpos cetónicos o ácidos grasos, ¿no?, en el metabolismo también, en el procesamiento de estos. Pues los aminoácidos que no se van a utilizar, que no se utilizan en funciones de biosíntesis comúnmente, se pueden quemar como combustible. O sea, también pueden ser fuente energética y pues llegar hasta liberar sus compuestos básicos mínimos o elementos básicos que son CO2 y agua. Siempre mencionando el metabolismo proteico. Entonces, el metabolismo de los aminoácidos requiere una vía exclusiva para el metabolismo de los esqueletos de carbono de los aminoácidos. Es lo que había mencionado. A la hora de metabolizarlos, vamos a separar lo que dice aquí, los esqueletos de carbono, y lo que está de este lado, los grupos amino, donde está el nitrógeno, ¿verdad? Comúnmente los esqueletos de carbono, los productos finales de estos van a generar intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Y por eso mencionamos que como ellos se pueden utilizar para sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs, su finalidad va a ser producir energía. Mientras que, pues al otro lado, los grupos amino, ¿verdad?, por separado, una vía diferente se utiliza para el metabolismo de los nitrógenos de los aminoácidos. El producto final comúnmente, si se va a desechar, es la formación de la urea. ¿Sí? Esto también es básico para que ustedes entiendan bien el tema. Aquí está lo mismo, ¿verdad? De un aminoácido sabemos que vamos en su estructura, separar el grupo amino, es el que contiene nitrógeno, y si no se va a utilizar para resintetizar otras proteínas y se va a desechar, su metabolito final va a ser la urea y excreción por la orina. Ahora, la otra parte, que son los esqueletos de carbono, dijimos si se van a utilizar como combustión, ¿verdad?, se van a llegar hasta hidrolizar a lo más mínimo para obtener energía, pues hasta CO2 y agua. Y puede formar en gluconeogénesis glucosa, ¿sí? También acetil-CoA o intermediarios del ciclo del ácido de Krebs, aquí está bastante resumido, o algún momento cuerpos cetónicos, ¿sí?, los distintos destinos de los esqueletos de carbono. Esto es lo mismo, ¿verdad?, asociado a lo que ya vimos, ¿verdad?, solo que es en otra imagen, donde proteínas corporales del cuerpo
o proteínas ingeridas en la dieta, ¿verdad? A la hora de digerirse, pues obtenemos aminoácidos, pueden funcionar para sintetizar. ¿Para qué los podemos utilizar? Para sintetizar purinas, piriminas, porfirinas, tiroxinas. Ya vimos también que para sintetizar neurotransmisores, fosfolípidos, coenzimas, ¿sí? ¿Y cómo lo relacionamos con otras vías? Y si nos vamos a escindir, perdón que tengo un poco de gripe, si los vamos a escindir, en algún momento el grupo amino pueda desecharse como urea, ¿sí? Y los esqueletos de carbono pueden eh, servir para sintetizar intermediarios del ciclo de Krebs o glucogénesis para glucosa y entrar a glucólisis, ¿verdad? Está acá. O en algún momento, también como dijimos, formar energía o algunos lípidos, ¿sí? O si se degradan hasta lo más mínimo, produciendo energía, CO2 y agua. Bueno, entonces, la degradación o catabolismo de los aminoácidos ocurre considerando su estructura en dos fases. Bueno, entonces, esto ya lo mencionamos. Vamos a mencionar entonces, una sería la remoción del grupo amino para ser excretado. Y dos, rompimiento del esqueleto carbonado. ¿Sí? La número uno, cuando removemos el grupo amino o cómo removemos el grupo amino, puede ser en dos fases. Aquí hablamos de esto. Entonces podemos mencionar que una sería la transaminación. ¿Para qué nos sirve la transaminación? También podemos formar nuevos aminoácidos. Y la desaminación oxidativa sería la segunda parte para formar el ion amonio. Esto es de manera resumida, lo vamos a ver ahorita. Y la dos que dijimos que era el rompimiento del esqueleto de carbono, ¿para qué nos sirve? Dijimos para formar intermediarios energéticos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cada uno. Entonces, la primera parte dijimos que era la remoción del grupo alfa-amino o el grupo amino, de la estructura básica de un aminoácido. Y dijimos que puede ser entonces por transaminación. ¿Sí? Aquí mencionamos de manera general, viendo también las imágenes, vamos a ver el grupo alfa-amino y vamos a exceptuar aquí algunos aminoácidos, lisina, treonina y prolina. ¿Sí? Este grupo amino es transferido a un alfa-cetoácido. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, tenemos nuestro aminoácido, identificamos el grupo amino, que aquí está en rojo, el carbono central, el grupo carboxilo, su grupo R, el hidrógeno y su grupo amino, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que este grupo amino, ¿sí? Va a ser transferido a un alfa-cetoácido. Que en este caso nuestro alfa-cetoácido va a ser el alfa-cetoglutarato para formar un nuevo alfa-aminoácido que vamos a llamar glutamato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo amino se va a transferir al alfa-cetoglutarato. Al transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato, que es un alfa-cetoácido, el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato. Entonces, es el mismo alfa-cetoglutarato, pero ahora ya con el grupo amino. ¿Sí? Y entonces se libera este, que era un aminoácido, ahora ya no tiene el grupo amino. A este es el que ahora se convierte en un cetoácido. Dice que se libera el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial. El alfa-cetoácido prácticamente es el aminoácido sin grupo amino. Y entonces esto es lo que llamamos que solo queda el esqueleto de carbono. ¿Sí? Estas reacciones, si se dan cuenta, son catabolizadas por enzimas que conocemos como aminotransferasas. ¿Sí? Y las funciones que hacen es de transaminación. ¿Verdad? Por eso estamos hablando que transfiere un grupo amino. Hablamos de transaminación. ¿Sí? Transferencia de grupos amino.
Esta enzima requiere de piridoxalfosfato, que es parte del complejo de vitamina B6, que específicamente el piridoxalfosfato es el que se encarga de transferir el grupo amino. Es el que colabora como cofactor con la aminotransferasa y es el que traslada el grupo amino. Aquí en esta imagen no está, lo vamos a ver en una posterior. ¿Verdad? Lo mismo acá, la misma imagen refleja lo mismo, la transferencia del aminoácido, perdón, del grupo amino del aminoácido, ¿ya? Al alfa-cetoglutarato, es un alfa-cetoácido. Cuando lo recibe el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, ¿sí? Y este aminoácido queda como un alfa-cetoácido, ya solo el esqueleto de carbono sin el grupo amino. Aquí haciendo referencia, muchas de las enzimas llevan el nombre también dependiendo del aminoácido básico, el aminoácido donante del grupo amino. Y aquí puse dos que son de las más importantes en esta imagen. ¿Ya? Siempre es el mismo proceso y también porque la importancia de esto. Y si se dan cuenta, estas también son irreversibles. Esto no lo mencioné, que también es importante. Miren, que puede, en este momento, entonces podemos hablar que la alanina puede ser el donador del grupo amino al alfa-cetoglutarato para que se convierta en glutamato y cuando pierde la alanina su grupo amino, queda como un cetoácido que se conoce como piruvato. Entonces aquí está la asociación de cuando a partir de alanina se puede formar piruvato. Lo va a hacer una aminotransferasa que depende de piridoxal. ¿Ah? Esta tiene el nombre propio de alanin aminotransferasa, porque comúnmente le ponemos el nombre del aminoácido donador. ¿Verdad? Y puede ser reversible. En esta, si nos damos cuenta, como puede ser reversible de un lado hacia otro, igual, el aspartato, miren, este aminoácido es el donador del grupo amino, por eso la llamamos aspartato aminotransferasa. Esta dona al alfa-cetoglutarato y va a convertirse en glutamato y el aspartato, cuando pierde su grupo amino, queda como un alfa-cetoácido y que conocemos como oxalacetato, que también es bastante conocido. Aquí estamos formando, si se dan cuenta, también un intermediario del ciclo de Krebs, o intermediario, sin él no inicia el ciclo de Krebs, entonces, en la formación de un metabolito del ciclo de Krebs y el piruvato, que, si hablamos del piruvato, tiene tantos destinos, ¿verdad? Es parte del catabolismo de los carbohidratos y tiene muchos distintos en cuanto a gluconeogénesis y al ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la variedad. Esta alaninotransferasa, conocida como ALAT, y esta aspartato aminotransferasa, conocida como ASAT, y la importancia de la misma, ¿verdad? Todas estas funciones se dan en el hígado, entonces estas dos enzimas son muy importantes para evaluar funcionamiento hepático. ¿Sí? Si están funcionando, están formando ya sea alanina o piruvato, porque ambas son reversibles, o aspartato oxalacetato, ¿sí? Quiere decir que hay un funcionamiento adecuado del hígado. ¿Verdad? Y aquí, esta es la misma, solo que aquí estaba explicando esta, ¿verdad? En la transferencia del grupo amino. Bien. Esta es la que colocamos eh, solo para hacer énfasis en la importancia de la participación del fosfato de piridoxal, ¿sí? Y cuando está sin el grupo amino en este momento y cuando él es el encargado de transferir el grupo amino. Si nos damos cuenta aquí ya está el grupo amino, como conocido entonces, cambia el nombre, ya es fosfato de piridoxamina cuando tiene el grupo amino, ¿ya? Y cuando no lo tiene como fosfato de piridoxal, y que él es el encargado de transferir el grupo amino, ¿ya? Desde el aminoácido donador, en este caso aspartato, lo transfiere al fosfato de piridoxal. Cuando ya lo obtiene, se convierte en fosfato de piridoxamina, ¿sí? Y el aspartato, cuando pierde el grupo amino, se convierte en oxalacetato. El fosfato de piridoxamina lo transporta al alfa-cetoglutarato, que al adquirirlo se convierte en glutamato, ¿sí?
Entonces, la importancia de estas enzimas porque dependen del fosfato de piridoxal. Muy bien, era la primera parte de la remoción del grupo alfa-amino, que hablábamos que era la transaminación. Les puse ejemplos en algunos aminoácidos que son muy importantes, que incluso lo vimos en el caso clínico, pero el mismo proceso sería en todos los demás aminoácidos. Solo haciendo énfasis en los únicos que no, ¿se recuerdan que mencionamos? Es lisina, treonina y prolina. Esos son los únicos que no se da de esta manera. En todos los demás aminoácidos no esenciales, entonces la transaminación se da de la misma manera. Muy bien, y ahora vamos en la segunda parte de la remoción del grupo amino. La segunda parte de la remoción del grupo amino es por medio de desaminación, ¿sí? Desaminación oxidativa. Entonces aquí tenemos, como es la segunda parte, tomamos en cuenta el glutamato. ¿Se recuerdan que habíamos visto que el glutamato era el producto? Para regresar acá, ¿sí? Era uno de los productos que obteníamos de la primera parte, que era la transaminación. Este recibe el grupo amino, era alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato. Ok, nos quedamos aquí con el glutamato. Entonces ahora, ¿qué sucede con el glutamato? Porque ahora este es un nuevo aminoácido que adquirió un grupo amino. Entonces, esa es la segunda parte. Desaminar el glutamato, ¿sí? O sea, solo lo transfirió, le pasó la chibolita, digamos, al glutamato. El aminoácido que donó, bueno, ¿cómo me deshago de mi grupo amino? Pues ahorita solo se lo transfiero al alfa-cetoglutarato y se convierte en glutamato, pero ahora el glutamato es decir que tiene el problema, tiene el grupo amino. Entonces, ¿cómo ahora el glutamato se va a deshacer del grupo amino? ¿Sí? Se da por desaminación oxidativa. Entonces, ¿qué dice? Pierde el grupo amino en forma de amonio. El glutamato va a perder el grupo amino en forma de amonio y va a liberar el esqueleto de carbono. También, que va a quedar, ¿se recuerdan que cuando no tenía el grupo amino era el alfa-cetoglutarato? Entonces, por eso dice, libera el esqueleto carbonado como alfa-cetoglutarato, nuevamente. ¿Sí? Esta reacción también es reversible. Puede ir y venir nuevamente de glutamato a alfa-cetoglutarato. ¿Quién hace esta reacción? Es la enzima glutamato deshidrogenasa. ¿Bien? Es la glutamato deshidrogenasa, porque aquí lo está haciendo por desaminación oxidativa. Y aquí lo importante de esta enzima, de la glutamato deshidrogenasa, es que puede depender de una coenzima. Específicamente puede ser la participación del NAD, ¿oyen? ¿Bien? O la participación del NADP. Esto es importante. ¿Oyen? Y algo importante, un dato curioso y que tienen que prestar atención, es que si se dan cuenta, el NAD participa en vía directa. ¿Sí? Cuando se va a desaminar el glutamato y se va a convertir en alfa-cetoglutarato, ¿sí? En un proceso de reducción. Mientras que el NAP, ¿sí? La participación del NAP se da en la vía inversa o hacia la izquierda, cuando el alfa-cetoglutarato puede ganar el amonio y convertirse en glutamato, ¿sí? En un proceso de oxidación, donde se va a oxidar el NAP. ¿Sí? Entonces también reconocer cuándo es la participación del NAD y cuándo es la participación del NAD. ¿Sí? Hacia qué va, ¿verdad? Cuando el glutamato se desamina y se convierte en alfa-cetoglutarato, la enzima glutamato deshidrogenasa utiliza el NAD y la se reduce. ¿Sí? Cuando es de manera inversa, el alfa-cetoglutarato obtiene una molécula de amonio, el grupo amino, perdón, es la participación del NAD, donde se va a oxidar y va a formar glutamato. Muy bien. Esta también es activada por GDP y ADP. ¿Ah? Esta reacción
Entonces aquí es donde podemos ver en algún momento la participación de un inhibidor alostérico o activador alostérico en base a niveles energéticos. Porque hablamos que cuando es activada por GDP o ADP es porque hay niveles energéticos menores, ¿verdad? Y va a ser inhibida por ATP o GTP por niveles energéticos elevados. Entonces, depende de la necesidad de la célula, va a ser de manera directa o de manera inversa. Aquí mencionamos un dato importante, que el ion amonio producido de la desaminación oxidativa del glutamato, o sea, cuando se da de manera directa, que desaminamos el glutamato, cuando se libera acá, es tóxico a las células. Oyen, este amonio que queda libre al desaminar el glutamato es tóxico, ¿sí? Y principalmente neurotóxico. Por eso, el daño que pueda generar en células nerviosas. Y en nuestro caso, en nuestro paciente, ¿verdad? Incluso induce a coma hepático, ¿sí? Entonces, esto es urgente, que este amonio deba ser transportado al hígado y transformado para ser secretado, ¿sí? Muy bien. Y de ahí, aquí lo dice secuencial, para que lo fuéramos entendiendo. Recuérdense que cualquier duda igual me van preguntando. No sé si se ha generado algo, espero que vayan entendiendo. Entonces, ya como mencionamos, ¿verdad? Acá, que el ion amonio es tóxico. Al desaminarlo, el glutamato, se libera el amonio al hígado y este es tóxico. Es urgente que se transporte al hígado y que sea transformado para ser secretado. Entonces, eso nos conlleva, bueno, entonces, ¿cómo vamos a eliminar este amonio? Bueno, todos los tejidos extrahepáticos pueden producir amonio, ¿verdad? Al desaminar sus aminoácidos. Se requiere un sistema de transporte. Aquí es donde viene la participación de la glutaminasa sintetasa, perdón. Entonces, de muchos tejidos puede originarse el amonio y mucha de este amonio se tiene que transportar al hígado para transformarlo. Y aquí viene la participación de la glutaminasa sintetasa. ¿Qué es lo que hace la glutaminasa sintetasa? Este amonio que dijimos que es tóxico, lo va a convertir en glutamina. ¿Vale? En glutamina. ¿Qué importante tiene esto? Que la glutamina ya no es tóxica. ¿Vale? La glutamina no es tóxica. Entonces aquí es donde vemos esta imagen. Aquí tenemos, bueno, podemos simular una célula, puede ser cualquiera del cuerpo. Podemos decir ahorita específicamente el amonio, porque ahí es muy importante, la del cerebro, porque es muy importante. Dijimos que en muchos tejidos extra, o sea, fuera del hígado se puede hacer, pero es importante en el cerebro, entonces por eso pusimos aquí el cerebro. Entonces, como ejemplo, el ion amonio, entonces, que se liberó al determinar el glutamato, puede, entonces acá, por medio de la glutamina sintetasa, ¿sí? Esta es otra enzima, es otra reacción la que hace. Vuelve a unirlo al glutamato y va a formar glutamina, ¿sí? Lo está transformando en otro compuesto que no es tóxico. Esta reacción, la glutamina sintetasa, es dependiente de ATP. Si se dan cuenta, utiliza una molécula de ATP para poder transformar el amonio en conjunto con el glutamato a glutamina. ¿Sí? Y ahí vemos acá el hígado, el músculo, perdón, bajamos aquí al músculo. ¿Ven? Que utiliza otro mecanismo, porque estos son como ejemplos de mecanismos. Entonces, aquí el músculo, el mecanismo que utiliza es el ciclo que conocemos como glucosa-alanina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ciclo de glucosa-alanina? También va a generar glutamina, ¿oye? Para transportar esta glutamina a
la sangre, al hígado, perdón. Quiere transportar esta glutamina a la sangre, para que al llegar a la sangre va a llegar al hígado. ¿Oyen? Aquí en el hígado está la glutaminasa. ¿Dónde está? Está acá. ¿Mm? La glutaminasa. La glutaminasa, ¿qué es lo que va a hacer? Por hidrólisis, ¿ah? Por hidrólisis va a separar, aquí hay participación de una molécula de agua. Por hidrólisis va a degradar y va a separar el amonio y este va a tener que ingresar al ciclo de la urea. ¿Sí? El ion amonio, producto de la degradación de las proteínas musculares, es llevado al hígado, es lo que vimos acá, en forma de alanina, ¿no? A través del ciclo glucosa-alanina. Este proceso le permite al músculo eliminar el amonio y disponer de glucosa. Ok, entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? Porque aquí había cambiado esto, ¿verdad? Que era la glutamina que llega, que se puede producir en el cerebro, puede transportarse por el plasma sanguíneo al hígado, y la glutaminasa por hidrólisis la escinde a amonio y posteriormente va a ingresar al ciclo de la urea para ser convertido en urea y eliminado por la orina, ¿verdad? Entonces, para no confundir acá, en el músculo lo que utilizamos es el ciclo glucosa-alanina, ¿verdad? Entonces, es lo que mencionábamos acá. Glucosa-alanina era la reacción que habíamos visto, que puede convertirlo, ¿verdad?, hacia alanina, ¿verdad? Este proceso le permite al músculo eliminar el amonio y disponer de glucosa. Entonces, las proteínas musculares son transformadas en alanina, específicamente, ¿verdad? Y como alanina, en el músculo específicamente, es como son transportadas al hígado, ¿oye? Entonces, es la manera no tóxica de transportar el grupo amino. En las células del cerebro como glutamina, en las células del músculo con el ciclo glucosa-alanina, ¿no? Habíamos visto esta reacción, ¿se recuerdan? Donde la alanina de manera se podía convertir en algún momento en piruvato o viceversa, de piruvato a alanina, ¿sí? Y aquí de manera inversa. Entonces, ¿cómo es que puede este grupo amino eliminarse de las células musculares en este ciclo? La célula muscular lo transforma a alanina y la alanina como tal es la que es transportada al hígado. Y si vemos, pues la glucosa, ¿no?, que puede estar en un ciclo acá introducido, que este es inverso, tenemos acá cómo obtuvimos la glucosa del hígado. Esta misma reacción, pero de manera inversa acá, ¿sí? De alanina se obtuvo piruvato y por gluconeogénesis de piruvato se obtiene glucosa. La glucosa sí puede ser transportada en el plasma sanguíneo a las células musculares y en el proceso de glucólisis transportado a piruvato. En la célula, el piruvato puede transportarse a alanina, convertirse a alanina. ¿Alguien me preguntó algo por ahí? En el chat preguntaron que si antes de llegar al hígado, entonces tiene que transformarse ya sea en glutamina o alanina en el músculo. Ok, muy bien, sí. Es que creo que lo había dicho al revés antes, entonces para corregir, sí, aquí el ejemplo es en el cerebro, un mecanismo sería convertirlo a glutamina, ¿sí?
E incluso no solo en el cerebro, sino en otros tejidos, ¿verdad? Por la glutamina sintasa. Lo que vimos acá, nuevamente, con la participación del glutamato, vuelve a aceptar un grupo amonio y se convierte en glutamina. Y como glutamina pasa al plasma sanguíneo y se convierte, perdón, que ya no es tóxico, pasa al plasma sanguíneo y así es como llega al hígado. Ahora, el proceso que nos damos cuenta es diferente en el músculo. Entonces, aquí en el músculo, si nos damos cuenta, se menciona que es un ciclo que llamamos glucosa-alanina. Entonces hay participación tanto del hígado como del músculo, y si se dan cuenta, este ciclo es repetitivo acá en el músculo y en el hígado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es como un intercambio, ¿verdad? Acá en el hígado la misma reacción está produciendo a partir de Doctora, alanina y piruvato, ¿sí? o sea que el primer proceso de amonio o aglutamina sería en el cerebro, no en el músculo. Es Cerebro, que en el libro nos dice músculo. músculo, si también se puede hacer Ajá, en el músculo, vamos a ver. 277. Ah, sí, en ambos, pero quiero ver si está como correcto. Sí, es cierto que dice músculo. Ajá, porque en esta imagen que usted nos muestra dice cerebro, pero acá nos dice músculo. Por eso es como... Vamos a ver para corregir. Para no confundir, solo quiero el 213 acá. Sí, porque donde yo lo revisé tenía 213, solo para no confundirlo. Porque podrían ser dos mecanismos. También no, aquí está el que voy a hablar al final. Sí, fíjese que en esta imagen está como ejemplo el cerebro. En su libro dice que ambos pueden suceder en el músculo. ¿Oye? Entonces, tanto este como este puede suceder en el músculo. Entonces, la imagen que ustedes tienen también está bien, porque aquí, si se dan cuenta, cabal, en la misma página dice, en los seres humanos existen dos mecanismos para transportar el amoníaco de los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces, explican que este es uno y este es el otro, ¿sí? Para su conversión en urea. Ambos son muy importantes en el músculo esquelético, pero no son exclusivos. Entonces, tal vez esta imagen es bastante parecida para ejemplificar que no son exclusivos del músculo, sino que también otro tipo de tejidos lo pueden hacer. O sea, ambos pueden ocurrir en el músculo, o sea, se puede transportar el amonio como glutamina y se puede transportar el amonio como alanina, ¿verdad? Haciendo este ciclo que el piruvato, la alanina se convierte en piruvato, entra el piruvato a gluconeogénesis, se convierte en glucosa, pasa al plasma, entra al músculo, la glucosa en glucólisis se convierte a piruvato y sería una vía del piruvato. El piruvato para sintetizar un aminoácido, aquí específicamente alanina, y como alanina, acá, recuérdense que al formar el aminoácido vuelve a agarrar el grupo amino, y es el grupo amino, que sería el amonio, y es una manera entonces no tóxica de transportarlo como alanina a el hígado nuevamente, ¿verdad? Para que después vaya a liberarse, desaminarse de manera final y liberarse el amonio y entrar al ciclo de la urea. Entonces, sí, lo que dice acá es que ambos pueden suceder, tanto este como este puede suceder en el músculo, pero no es exclusivo del músculo.
y que esto puede suceder también en otros tejidos. Y por eso, pues yo les puse el ejemplo del cerebro, ¿verdad? Porque esto también es muy importante en el cerebro. Y solo quería decir sí, que había alguna... ¿No? Solamente eso dice. Entonces, ahora sí, queda un poco más claro. Ambos pueden suceder en músculo, pero no es exclusivo de ahí. Por eso les puse el ejemplo que puede suceder en otros tejidos y les puse el ejemplo del cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora, ya más claro, Muy bien. gracias. Estuvo bueno que me aclararas porque yo no me había dado cuenta que la imagen que yo conseguí era un poco, no está tan actualizada, ¿verdad? O está diferente a la que tienen en el libro. Ha de ser porque es de otra edición, porque es más difícil conseguir las imágenes de las ediciones nuevas. Ok, ¿está claro esto también? Espero no haberlos confundido más. ¿Está bien? Ok, entonces estos serían dos mecanismos importantes, ¿verdad? Uno, formar glutamina y otro en el ciclo de alanina glucosa para poder liberar el amonio, ¿no? Entonces, formas de excretar el amonio hepático. El amonio ya llegó al hígado, entonces, ¿cómo el hígado lo va a excretar? El ion amonio generado finalmente en el hígado es excretado de distintas maneras. Entonces, aquí es cuando hablan de animales acuáticos, que ellos eliminan directamente el amonio y se denominan amoniertélicos. Ellos, como es acuático, hay mucha agua y liberan grandes cantidades de agua, no hay ningún problema. En animales terrestres lo tienen que transportar en compuestos que puedan excretarse sin que haya pérdida importante de agua. ¿Sí? Esta es la diferencia. Entonces, en las aves y reptiles producen lo que conocemos como ácido úrico y esto se denomina uricotélicos. Ahora, nosotros que somos parte de los mamíferos, producimos urea y nos llamamos ureotélicos. ¿Sí? Y aquí está el famoso ciclo de la urea, ¿no? Entonces aquí empezamos desde la primera. Esta imagen me gusta porque va explicando como paso a paso bien todo el ciclo de la urea y entonces empezamos con las primeras reacciones y la primera enzima, que aquí se las remarqué también, que es la carbamoil fosfato sintasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo acá? El CO2, ¿sí? Vemos acá, más el amonio. Aquí vemos el CO2 como tal porque este se obtiene del bicarbonato. Bueno, por eso se lo añadí acá, porque mencionaban solo el CO2. Pero ¿de dónde obtenemos el CO2? De una molécula de bicarbonato. ¿No? Entonces, el CO2 más el amonio se van a convertir en el substrato más importante del ciclo de la urea, ¿verdad? Son los primeros que van a participar. Entonces, es donde ingresa primariamente el amonio que nosotros queremos eliminar, transformar, y lo vamos a convertir en urea, ¿verdad? Más CO2 lo obtenemos de una molécula de bicarbonato. Entonces, para que ocurra esto, se necesita de una enzima que llamamos carbamoil fosfato sintetasa. Para esta enzima no actúa sola, necesita de un cofactor o activador que denominamos N-acetilglutamato. Esto es importante para esta reacción. También tenemos aquí que utiliza dos moléculas de ATP. Entonces, todo esto para que suceda la primera reacción, el carbamoil fosfato. Vamos a ver aquí. Este es el último paso que ocurre en la mitocondria. ¿Oyen? Bueno, es este. No, así vamos bien, perdón. El carbamoil fosfato, ¿ya? Es el producto de la primera reacción donde participa el amonio con el CO2 y la enzima carbamoil fosfato sintetasa. Entonces se forma nuestro primer producto que es carbamoil fosfato. ¿Ah? Entonces ya tenemos el carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato ahora en conjunto con la ornitina, vamos a ver que se va a convertir en citrulina. Acá la enzima es ornitin transcarbamilasa. Este es el nombre de la segunda enzima. ¿Ah? Entonces, carbamoil fosfato más ornitina va a formar
citrulina. Aquí sí era donde iba esto, que esta es el último paso que va a ocurrir en la mitocondria, porque ya una vez que se forma citrulina, esto ya va a estar en el citoplasma. Ay, esta es la última reacción. Aquí semeja que está dentro de la mitocondria. Entonces, ya esta reacción va a terminar la citrulina en el citoplasma. Es la última que se formó dentro de la mitocondria. Entonces, ahora ya tenemos la citrulina, ya está fuera de la mitocondria en el citoplasma. Ahora la citrulina se va a unir a aspartato. ¿Sí? Es lo que tenemos acá. Esto requerirá de la enzima que llamamos arginino-succinato sintasa. ¿Sí? Esta enzima es dependiente de ATP. Nos damos cuenta, hidrólisis de una molécula de ATP, de dos grupos fosfato específicamente, y de ATP se libera a AMP y va a formar arginino-succinato. ¿Sí? Entonces ahora, acá está también mencionando que la citrulina más el aspartato, por medio de la enzima arginino-succinato sintasa, va a convertirse en arginino-succinato. ¿Sí? Estamos en la siguiente, ya la número 3. Ahora, el arginino-succinato va a liberar al fumarato. ¿Damos cuenta? Como parte de la estructura, va a liberar al fumarato. ¿Sí? Y el sustrato remanente va a quedar como arginina. ¿No? Una vez ya se tiene formada la arginina, nos damos cuenta acá, va a ingresar una molécula de agua. Se va a hidratar a la arginina. Se va a convertir entonces ya en el producto final, que es la urea. Y nos damos cuenta acá, al hidratar la arginina, esto lo hace la arginasa. Entonces, aquí es donde vemos que la arginina se va a convertir en urea al hidratarse. ¿Ah? Y esa urea se va a ir al riñón y se va a liberar por la orina. Además de esto, al liberarse la urea, cuando se hidrata la arginina, la otra parte se va a liberar nuevamente como ornitina. ¿Sí? Se libera no solo urea, sino también se libera ornitina. Y por eso se llama ciclo de la urea, pero es parecido a un ciclo como el ciclo de Krebs, ¿verdad? Hay participación de ornitina al inicio del ciclo, ¿verdad? En la segunda parte, y nuevamente se vuelve a formar ornitina, que es un intermediario del ciclo que va a participar en el ciclo de la urea. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la formación de la urea dentro del ciclo que conocemos como ciclo de la urea. Entonces, de manera general, me habían escrito algo. Hablamos de que el ciclo de la urea se desarrolla en células hepáticas. Una parte es intramitocondrial, como vimos, y la otra parte está en el citoplasma. Los dos átomos de hidrógeno son dados, uno por amonio y el otro por aspartato. Vimos ahí la participación del aspartato. Utiliza 4 enlaces de alta energía de 3 moléculas de ATP, que vimos tanto en la primera como en la tercera reacción, que utilizaba 2 moléculas, 2 grupos fosfato, ¿verdad?, de moléculas de ATP. La urea va al torrente sanguíneo. Esto es importante, cuando se produce la urea va a ir al torrente sanguíneo. Por eso nosotros podemos medir niveles de nitrógeno de urea, así se llama la famosa molécula que cuando vemos laboratorio se llama BOOM. ¿Sí? BOOM o nitrógeno de urea. Entonces, por eso medimos la cantidad de urea que está en el torrente sanguíneo. Y esta viaja al torrente sanguíneo y va a dirigirse al riñón, donde va a ser excretada. Por lo que el aumento de su concentración en el plasma es un indicador de mal funcionamiento renal. Por eso es insistir tanto que cuando vemos un boom, que es un nitrógeno de urea,
elevado, nos indica falla renal. Algo está pasando en el riñón, porque el riñón es el encargado de excretarlo y se está acumulando en el plasma sanguíneo. Y aquí hablamos de la regulación del ciclo de la urea. Entonces, el flujo del nitrógeno, ¿no?, a través del ciclo de la urea va a depender de qué? De la composición de la dieta, ¿no? Si es una dieta muy rica en proteínas, aumenta la oxidación de los aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede aumentar el amonio, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que va a aumentar la producción de la urea. Entonces, enzimas del ciclo son sintetizadas a una velocidad elevada de este ciclo de la urea para poder eliminarlo, ¿no? Producirlo y después eliminarlo. Ahora, cuando hay situación de inanición, o sea, un ayuno severo, comúnmente en la última de la lista, plan A ya sabemos que es carbohidratos, el plan B son lípidos y el plan C son las proteínas en la última para obtener energía. Pero puede entonces empezar la degradación de las proteínas y aminoácidos. Si empieza la degradación de proteínas y aminoácidos por ayuno severo, ¿verdad?, demasiado prolongado, aumenta la producción de amonio, aumenta producción, por tanto, también de urea, y las enzimas del ciclo sintetizadas también a velocidad elevada. Entonces, miren, en ambos casos lo que puede suceder. La enzima carbamoil fosfato sintasa, que es parte del ciclo de la urea, es activada, es una de las principalmente reguladas, y que vimos que es activada alostéricamente por el N-acetilglucotamato, porque dependía de él como cofactor, ¿no? El acetilcoenzima más glutamato puede formar N-acetilglutamato, y el N-acetilglutamato sintasa promueve o estimula la síntesis también de arginina, que se puede acumular cuando la producción de urea es lenta, ¿verdad?, que son estos intermediarios del ciclo de la urea, ¿verdad? Entonces son algunos datos que nos pueden ayudar para ver cómo se está regulando el ciclo de la urea. De ahí podemos ver la relación del ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Aquí vemos específicamente del fumarato. ¿Se recuerdan que en una de las reacciones, cuando se formaba, se metabolizaba arginine-succinato, se podía liberar en parte de esta reacción fumarato, ¿sí? Y aquí esto es pues el ciclo de la urea como tal. En esta reacción, al metabolizar este intermediario, se libera fumarato. Y aquí indicamos que el fumarato generado en el ciclo de la urea se puede transformar, si se dan cuenta, a malato, ¿sí? Luego este malato en oxalacetato. Y luego, pues puede continuar el ciclo de Krebs. Entonces aquí vemos, se recuerdan que habíamos mencionado cómo en algún momento, aquí exclusivamente estamos viendo la relación del ciclo de la urea, ¿verdad?, con el ciclo de Krebs, y cómo puede tener también injerencia el ciclo de la urea con formar intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Si forman oxalacetato, pues puede formar incluso aminoácidos, alfa-cetoácidos, y también está involucrado entonces en formación en algún momento de elementos energéticos, ¿ah? Aunque no es la finalidad del ciclo como tal, ¿ah? La finalidad es formación de urea, pero puede formar un intermediario también del ciclo de Krebs. Ahora, los destinos del esqueleto de carbono de los aminoácidos. Muy bien, entonces aquí tenemos lo mismo. Ahora vemos la otra parte. ¿Se recuerdan? La primera parte fue todo lo que era relación al desaminar el aminoácido, todo el camino que puede tener el grupo amino, ¿sí? Los distintos destinos que pueden tener los grupos aminos, su utilidad, cómo lo vamos a metabolizar y cómo lo vamos a excretar. Ahora aquí estamos viendo la otra parte. Bueno, ahora quedó el esqueleto de carbono del aminoácido. Ya lo separamos del grupo amino. ¿Qué se puede hacer con estos esqueletos de carbono? Entonces, los esqueletos de carbono liberados durante la transaminación y desaminación de los aminoácidos, fue la primera parte que vimos,
se transforman básicamente en 7 metabolitos, que vamos a ver aquí. Miren, está el alfa-cetoglutarato, succinil coenzima A, empezamos desde aquí, alfa-cetoglutarato, miren, succinil coenzima A, fumarato, oxalacetato, piruvato, acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A. Miren, todos estos se pueden, cada uno de estos metabolitos, ¿verdad? Si se dan cuenta, son básicamente 7 esqueletos de carbono que podemos obtener básicos de separar de los aminoácidos el grupo amino. Estos 7 metabolitos, ¿verdad? Se transforman en 7 metabolitos. Los esqueletos de carbono tienen la posibilidad de transformarse en estos metabolitos. Y lo importante de estos metabolitos es que se pueden oxidar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Se pueden oxidar hasta CO2 y agua, si llegan hasta el final, ¿verdad? Para producir ATP. Eso va a depender de la condición energética del organismo. Algunos se utilizan como substratos. ¿Se recuerdan? Algunos de estos se pueden utilizar como substratos para la síntesis en algún momento. Acá, miren, el oxalacetato se puede desviar y producir fosfonilpiruvato y entrar a la glucogénesis, bueno, de manera inversa y formar hasta glucosa, ¿sí? Por medio de gluconeogénesis. O también cuerpos cetónicos, ¿verdad? Puede formar en algún momento cuerpos cetónicos, o incluso aquí estamos, bueno, aquí estamos viendo de manera inversa, estamos viendo de qué aminoácidos obtenemos cada uno. Esto también es importante. Entonces, aquí el destino de estos esqueletos de carbono y de qué aminoácidos obtuvimos estos esqueletos de carbono. Miren, acá está el acetoacetil-CoA, lo obtuvimos de esqueletos de carbono de leucina, lisina, fenilalanina, tirosina y triptófano. El acetilcoenzima A lo obtenemos al metabolizar esqueletos de carbono de isoleucina, leucina y triptófano, ¿verdad? El piruvato de esqueletos de carbono de alanina, hemos visto muy bien el ciclo. Esta reacción sí la hemos visto cómo se puede obtener de alanina piruvato, pero también se puede obtener de glicina, cisteína, serina y triptófano. Miren el oxalacetato de aspartato y asparagina. Este también fue el ejemplo que vimos. ¿Se recuerdan cómo de aspartato podríamos obtener oxalacetato? Y el fumarato lo podemos obtener de tirosina, fenilalanina, aspartato. El succinil coenzima A de isoleucina, metionina, trionina y valina, ¿no? Y el alfa-cetoglutarato de glutamina, glutamato, histidina, prolina y arginina, ¿no? Entonces este cuadrito sí es bastante útil, ¿verdad? Para ver los distintos destinos o utilidades de los esqueletos de carbono y de qué aminoácidos podemos obtener cada uno al metabolizarse estos esqueletos, ¿verdad? De qué aminoácidos provienen cada uno. Entonces, los esqueletos de carbono en condiciones fisiológicas, la mayor parte de los aminoácidos originan en intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, siempre esta imagen va a reflejar un poquito lo mismo que vimos acá, ¿verdad? Solo que aquí, se recuerdan que esto incluso ya lo habíamos visto, donde habíamos clasificado incluso los aminoácidos en relación a la gluconeogénesis, donde dijimos que unos, como los podemos utilizar para producir glucosa, los llamamos glucogénicos. Entonces es otra manera de clasificarlos, según cómo vamos a utilizar sus esqueletos de carbono. Y si pueden producir cuerpos cetónicos, cetogénicos, y aquí estaban leucina y lisina, ¿verdad? Y aquí están todos los que son glucogénicos, o sea que pueden entrar a gluconeogénesis y formar glucosa, y los que pueden ser ambos mixtos, ¿verdad? Pueden producir glucosa y cuerpos cetónicos, y aquí está enumerados. Entonces también era otra manera de clasificarlos, y aquí nos estamos dando cuenta que específicamente estamos hablando de sus esqueletos de carbono, los que tienen estos distintos destinos. Y ahora voy a mencionar otras formas de desaminación oxidativa de aminoácidos. Nosotros vimos en la primera reacción, hablamos de desaminación oxidativa, ¿sí?
Y vimos la principal, que era la glutamina deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, ¿se recuerdan? Pero existen otras formas de desaminación y también se denomina desaminación oxidativa, o sea, otra forma de quitar el grupo amino del aminoácido. Y por eso las menciono. Entonces, acá tenemos el aminoácido. ¿Sí? Miren, entonces existen enzimas adicionales capaces de eliminar del carbono alfa el grupo amino, ¿verdad? El alfa amino en la estructura. Aquí está el ejemplo. Esta es otra enzima diferente que se llama L-aminoácido oxidasa. ¿Ven? Esta también es capaz de producir amonio y un alfa-cetoácido directamente. Lo único que esta utiliza flavina o FMN, ¿verdad? Como cofactor. Si se dan cuenta, aquí esta enzima también va a eliminar el grupo amino del aminoácido donador, la participación de la flavina, ¿no? Como flavin monofosfato, que sería el transportador del grupo amino, y la utilización de una molécula de agua, utilizando esta enzima, va a formar, a la hora de quitarle el grupo amino, un alfa-cetoácido también, un flavin monofosfato reducido y la liberación del amonio como tal. ¿Ah? El amonio que tenía este aminoácido se libera. ¿Sí? Ahora, la forma reducida de esta flavina se debe regenerar, ¿verdad? Utilizando oxígeno molecular. Por eso aquí mencionan que hay utilización de oxígeno molecular. Lo único que para regenerar esta flavina, entonces al utilizar oxígeno, este va a producir peróxido de hidrógeno, que es tóxico, ¿sí? H2O2. Entonces la flavina ya queda oxidada, se regeneró, está lista para volver a participar en otra reacción, pero ¿qué sucedió? Se produce peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí es donde entra una enzima catalasa que ya sabemos que degrada el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Sí? Es otra manera de desaminación oxidativa, liberar amonio. ¿Sí? Y hay otra manera de desaminación, pero que esta, si se dan cuenta, se denomina no oxidativa. Esta es otra forma de desaminar, otra forma de quitarle a ciertos aminoácidos el grupo amino, pero se denomina no oxidativa. Al principio yo les dije, miren, esta desaminación oxidativa se dan todos menos en algunos. Ahí mencioné serina y trionina. Es por esto, por este detalle, porque específicamente en estos ejemplos, serina y trionina, la desaminación se da de forma no oxidativa. Son como especiales, ¿verdad? Solo es posible, como dije, en estos aminoácidos que se conocen como hidroxiaminoácidos, la serina y la trionina. Y prácticamente es bastante simple porque es un mecanismo de deshidratasa. La enzima es una deshidratasa. Entonces es una deshidratación. Deshidratación para eliminar una molécula de agua en la estructura H2O, de la estructura de serina, y la serina se puede, a la hora de deshidratar, producir piruvato. Miren, eh, de otro esqueleto de carbono, como vemos aquí de serina, al quitar el grupo amino y deshidratarlo, obtenemos piruvato. Y de la trionina, también, utilizando una molécula de agua, ¿sí? Deshidratando, ¿verdad? Utilizando una molécula de agua, lo desaminamos al quitarle el grupo amino, lo convertimos en alfa-cetobutirato. Y en ambos, pues, se elimina de la estructura del aminoácido el grupo amino. ¿Se dan cuenta? Entonces, como dice, se hidroliza la molécula de agua para formar un alfa-cetoácido, ¿no? Este alfa-cetoácido, en este caso es el piruvato o el alfa-cetobutirato, y se elimina la molécula de agua. Entonces, el equilibrio en el metabolismo del amonio. Esto es bastante general. Y aquí mencionan muchas maneras, entonces, de dónde puede venir el amonio y cómo encontramos el equilibrio. Transaminación, ¿verdad? Que es la que vimos, la principal, la primera, por la glutamato deshidrogenasa. Recuerden, esta es la primera, la más importante, la principal que vimos. También la oxidasa de aminoácidos,
que es la que vimos ahorita de último, ¿verdad? En otro mecanismo de desaminación oxidativa, y esta puede ser importante en los peroxisomas, que son unos organelos. La obtención de amonio también por serina y tremina, pero por las enzimas deshidratasas, ¿verdad? Aminooxidasas también pueden existir en mitocondrias, ¿verdad? Esto también es importante. La hidrólisis de la glutamina, porque si volvemos, hacemos de manera reversible, hidrolizamos glutamina, otra vez formamos glutamato y liberamos amonio. De ahí vuelve otra vez a formarse amonio, ¿verdad? Esto puede ser a nivel intestinal y renal. Escisión de glicina, escindirlo del amonio, ¿verdad? De CO2, formando, este es N-metil tetrahidrofolato, ¿verdad? Con la utilización del folato. También aquí en el metabolismo de este específicamente aminoácido, con la participación del folato, que sería su forma activa, el N10-metil tetrahidrofolato, podemos obtener amonio, ¿verdad? Desaminación de purinas y pirimidas. Entonces, al desaminar estas estructuras, que vimos que en algún momento las proteínas, los aminoácidos específicamente, pueden formar purinas, o sea que las purinas y pirimidas, que son bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, tienen nitrógeno, ¿sí? Al desaminar estas, podemos obtener también amonio. Entonces, aquí hablamos de la utilización. Entonces, el amonio en sí, ¿cómo vamos a encontrar el equilibrio? Bueno, hay que formar glutamato, ¿sí? Aquí tenemos esta función, ¿verdad? Por medio de la enzima. La síntesis de glutamina. En base al glutamato ya sabemos que podemos sintetizar glutamina, ¿verdad? Síntesis de urea es importante para buscar el equilibrio y importante excretar posteriormente la urea que se sintetiza a partir de amonio en la orina, ¿verdad? Como amonio. Y así encontraríamos el equilibrio entre la fuente o donde se origina el amonio y cómo utilizarlo o excretarlo, ¿verdad? Para obtener el metabolismo y que no dé hiperamonemia o patologías como la del caso del coma hepático, ¿verdad? Pero ahí es por un mal funcionamiento del hígado. Y yo creo que ahí terminamos. Muy bien, jóvenes. Esto es lo que yo les tenía preparado. No sé si tienen algún... Muy bien, vamos a empezar. Entonces voy a empezar. Recuérdense que cualquier duda pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta.